Hola a todos, les saluda el ingeniero Daniel Pérez Sánchez de Inductiva y hoy vamos a seguir con la segunda parte de la clase que habíamos iniciado la semana pasada, protecciones termomagnéticas. Pero hoy vamos a estudiar las protecciones desde una perspectiva del funcionamiento para proteger la falla de cortocircuito. Recordemos que la clase pasada estuvimos hablando del fenómeno de sobrecarga y cómo reaccionaba esta protección ante un problema de estos. Entonces, hoy vamos a complementarlo con el estudio de protección de cortocircuito. Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, debemos recordar que el interruptor termomagnético en su funcionamiento para protección por sobrecarga, básicamente su tecnología es un bimetal. Un bimetal que dependiendo de la temperatura a la cual fue diseñada la protección, pues genera un doblamiento o genera una deformación que le permite hacer la desconexión del breaker, ¿verdad? O la desconexión del interruptor y el circuito se abre. Entonces básicamente esa fue la tecnología que vimos. También vimos una curva característica de un breaker. Y básicamente lo que concluimos de esa curva fue que mientras más aumentamos el nivel de sobrecarga sobre la corriente nominal del breaker, la rapidez de disparo aumenta. Entonces, si el breaker está sobrecargado al doble, al triple, entonces proporcionalmente, directamente proporcional, la velocidad de disparo aumenta también. Entonces, básicamente eso fue en un resumen muy básico lo que vimos la clase pasada. Ok, ahora nos vamos a concentrar en definir y estudiar un poco el fenómeno de cortocircuito. Pero creo que para empezar tenemos que hacernos una primera pregunta. ¿Qué es un cortocircuito? Bueno, en palabras simples o muy resumidas, es una falla. Es energía destructiva. Eso es un cortocircuito. Pero en términos un poco más teóricos, dice que es un aumento exponencial de la corriente que pasa por un conductor cuando hay un efecto de baja impedancia o baja resistencia debido al contacto de dos puntos con diferente potencial. Eso es teóricamente, pero sí tenemos que entender el cortocircuito para poder empezar a estudiarlo como una falla peligrosa para la vida humana y para los equipos, y como energía destructiva que se mueve, que se disipa de una forma muy rápida. Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser las causas posibles de un cortocircuito a nivel práctico. Entonces, imaginemos un circuito que por una constante sobrecarga, su aislamiento viene deteriorándose, hasta el momento en que hubo una pérdida de aislamiento y el conductor, ya sea cobre o aluminio, queda expuesto y hay contacto con alguna pieza metálica cercana. Eso es un cortocircuito. Cuando hacemos un empalme mal hecho, que con el tiempo por alguna razón se desconecta, eso es un cortocircuito. Y básicamente, o un accidente, alguien haciendo un hueco en el patio y con su pala quebró un tubo y también cortó el cable. Eso es un cortocircuito también. A continuación vamos a hacer unos ejercicios y algunos cálculos que nos van a permitir entender un poco mejor el fenómeno de baja impedancia o baja resistencia que está relacionado con una falla de cortocircuito. Vamos a explicar
por medio de unos cálculos a qué nos referimos cuando decimos que es el aumento de corriente por un fenómeno de baja impedancia o baja resistencia. Vamos a hacer unos cálculos que nos permitan entender un poco eso. Entonces aquí tenemos que empezar con algo básico, y es la ley de Ohm, que esto nos dice que V es igual a I por R. Quiere decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero en este caso vamos a despejar la corriente, que sería igual al voltaje dividido entre la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que básicamente es simular una fuente conectado a una carga representada por una resistencia. Entonces vamos a asumir que la fuente son 120 voltios y que la carga son 120 ohmios. Entonces aquí hacemos el cálculo de corriente. Entonces sería, ahí la corriente que tenemos circulando es 120 voltios dividido entre 120 ohmios, es 1 amperio. Ok, ahora vamos a hacer otra simulación. Digamos que para simular lo que dice el enunciado vamos a reducir la resistencia a 60 ohmios. Entonces en ese caso la corriente que vamos a tener ahí va a ser igual a el voltaje 120 que se mantiene constante dividido entre 60 ohmios. Entonces ahí vamos a tener 2 amperios. Y vamos a ir haciendo ese ejercicio un par de veces más. Tenemos la fuente que no varía. Tenemos el voltaje de 120 voltios. Y vamos a tener una resistencia de 30 ohmios. En ese caso vamos a tener una corriente I3 igual a 120 voltios dividido entre 30 ohmios. Eso me va a dar 4 amperios. Vamos a seguir haciendo el ejercicio. Tenemos igual, ahí digamos que vamos viendo un cortocircuito a una velocidad sumamente lenta, ¿verdad? Entonces vemos cómo se va reduciendo la resistencia y aumentando el amperaje. Entonces vamos a hacer un cambio abrupto y vamos a decir que la resistencia cambió a 0,1 ohmios. Entonces, haciendo los cálculos, vamos a tener que I4 es igual a 120 que se mantiene constante dividido entre 0,1 ohmios. Esto me va a dar 1200 amperios. Entonces, a nivel de cortocircuito, cuando habla de que la resistencia disminuye, esto es porque suponemos que un cable tuvo contacto con otro cable. Y ven aquí como la resistencia, pues entendemos que la corriente siempre va a buscar y a encontrar el camino con menor resistencia. Entonces vamos a tener una resistencia pasando por esa línea verde, donde una corriente, pasando por esa línea verde, donde efectivamente tenemos menor resistencia. Y ya vamos a hacer un caso final. 120 y una resistencia. Bueno, aquí vamos a borrar ya la resistencia porque prácticamente tenemos un paso. Y aquí la resistencia va a ser de 0,01 ohmios.
Entonces ahí vamos a tener una corriente I5 igual a 120 que se mantuvo constante, dividido entre 0,01. Eso me va a dar 12.000 amperios. Entonces ahí pudimos ver en una forma muy simple cómo efectivamente por la ley de Ohm podemos demostrar que sí, que esa definición de cortocircuito es correcta. Una pregunta muy importante que deberíamos hacernos es ¿de qué magnitudes hablamos cuando pensamos en cortocircuitos? Bueno, a nivel comercial tengo que decirles que las protecciones de cortocircuito, hay protecciones de 10.000 amperios, hay protecciones de 22.000 amperios y hay protecciones de 42.000 amperios. Entonces eso nos tiene que dar una noción de más o menos por dónde andan el nivel de cortocircuito. Hay más rangos, pero por lo menos a nivel comercial esos son los más accesibles. Aquí tenemos un breaker comercial, y podemos ver aquí los 10 kiloamperios o 10.000 amperios para el cual está diseñado esta protección. Es una protección diseñada a nivel residencial. Y aquí vemos el 30, que tiene que ver con la clase pasada donde hablábamos de protecciones de sobrecarga. Entonces este numerito siempre es bueno que nos fijemos, ¿verdad? Los 10 kiloamperios son los que nos indican el dato nominal de este dispositivo. Otra pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo podemos saber el nivel de cortocircuito en algún punto? Entonces para eso existen estudios de cortocircuito. Estudios de cortocircuito que se les debe hacer una instalación cuando se diseña o incluso cuando después de algunos años de haber sido construido para entender si algunas variables en su funcionamiento han cambiado. Hay varios métodos de hacerlo. Hay métodos por software computarizados o también métodos de cálculo a mano como el método PU o el método de KVAs equivalentes. Más adelante podríamos hacer alguna clase donde profundicemos un poco más en estos cálculos. Pero también podemos pensar cómo es que se genera este cortocircuito, qué lo genera, qué hace que aumente. Entonces los estudios que se han hecho pues revelan que un nivel de cortocircuito puede pasar, por ejemplo, de 10.000 a 15.000 a 20.000 o más, dependiendo de tres factores básicamente. La fuente de alimentación, o sea, las empresas distribuidoras generan un nivel de cortocircuito, los motores y los generadores. Entonces, donde se hace más hincapié en el cálculo de niveles de cortocircuito o estudios de cortocircuito comúnmente es en las fábricas o lugares donde hay instalados muchos motores. ¿Por qué? Porque estos son los que me van a generar un aumento en el nivel de cortocircuito. A nivel residencial, comúnmente este dato se le puede consultar a la empresa distribuidora. Ellos tienen sondeado y han hecho estudios para definir cuáles son los niveles de cortocircuito en diferentes puntos geográficos. Y a nivel estándar, las protecciones a nivel residencial se manejan en 10 kiloamperios. Según estudios, se supone que el nivel de cortocircuito a nivel residencial no debería
de superar esa capacidad. Pero nos hacemos una pregunta también, son muchas preguntas. ¿Qué pasa si la falla que ocurre me excede el nivel de cortocircuito que tengo en el breaker? O sea, si tengo si tengo este breaker instalado con 10 kiloamperios y de repente hay una falla de 15 kiloamperios. Entonces el video que vamos a poner a continuación es un ejemplo de lo que podría ocurrir. Para ir finalizando, creo que tenemos que hacer referencia a esta gráfica que la vimos en la clase pasada, pero esta vez vamos a revisarla desde la perspectiva de cortocircuito. Habíamos visto la clase pasada que esta es un área de operación segura, donde el breaker no se va a disparar. Ahora tenemos esta siguiente área, que es un área de operación, pero que el breaker se va a disparar por sobrecarga. Sí, cuando lleguemos a esta línea, y luego vamos a tener la operación por cortocircuito. Entonces, básicamente aquí lo que podemos ver igual, si tenemos un breaker de 20 amperios y por ejemplo aquí llegamos a 200 amperios, entonces vamos a tener, haciendo una intersección con la curva, vamos a tener un disparo en 0,005 segundos. Y aquí, por ejemplo, si tenemos una sobrecarga de 1000 amperios, hacemos la intersección con la curva y vamos a tener un disparo en 0,003 segundos. Y así sucesivamente. La diferencia con el estudio de sobrecarga que hicimos en la clase pasada, podemos verlo con el tiempo, ¿verdad? El disparo son prácticamente inmediatos, son milisegundos. Entonces, eso es lo que nos puede enseñar esta gráfica en este caso. Vamos a ver un video que también extraímos de YouTube, donde muestra un breaker destapado. Podemos ver sus partes internas, sus componentes, y van a ponerlo en falla de cortocircuito para que tengamos una idea de que mecánicamente cómo es que funciona esta protección. Vamos a verlo. Ok, este es un experimento donde se va a hacer una prueba de cortocircuito. Ahí lo vemos en pantalla. Se hizo un cortocircuito intencional y ahí vemos cómo funciona el dispositivo. En cámara super lenta podemos ver que una corriente muy fuerte corre por el dispositivo de accionamiento y genera un campo magnético de alta intensidad, que es el que acciona el dispositivo. Aquí podemos verlo en cámara super lenta y todo el fallo puede durar aproximadamente 6 milisegundos. Bueno, fue un placer estar con ustedes nuevamente. Esperamos que este contenido les sirva para su quehacer diario en sus proyectos.
Para aumentar su conocimiento, síganos en redes sociales, en Inductiva, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, les pido por favor comenten, escríbanos o llámenos si tienen alguna duda y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar.